es suya. Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. No sé si alcanzan a verme. Creo que mucho. Me alegro mucho que estén bien, que hayamos podido tener una buena semana, ¿no? Y que estas Navidades, estas fiestas, puedan pasarla en familia y recordar el sacrificio de Dios, de Jesús, también en estas fiestas, ¿no? También que en nuestros hogares puedan hacer ese amor que tanto Dios nos dio, ¿no? Bueno, quisiera comenzar con lo que terminamos la semana pasada, sobre el libro de Apocalipsis, y ahí sí entrar un poco más en un contexto más de los símbolos, que es lo que nos interesa. ¿Ok? Solo un paréntesis. Alguien de aquí, de ustedes, me escribió por correo preguntándome sobre un material. Quiero decirles que se les va a dar, sino es que ahorita no me encuentro en casa, estoy fuera de la ciudad durante esta semana. Entonces, solo traje especialmente para la conexión de la clase, de esta última clase. Entonces, apenas llegue a mi casa, yo le escribo a la persona que me hizo llegar su inquietud por correo y le envío lo que pueda tener, ¿no? En ese proceso de profundización. ¿Ok? Bueno, quisiera saber si algo de la semana pasada les quedó una pregunta, algo que haya quedado desde la semana pasada. Creo que ya todos los trabajos están calificados. Bueno, el foro como tal, los exámenes también. Entonces, en ese sentido, igual. Bueno, creo que el examen fue un poco fácil, en cierto sentido, pero me alegro que ya todos que hayan sacado muy buena nota, ¿ok? Entonces, nosotros hablábamos la semana pasada del Apocalipsis de Juan, ¿no? Entonces, habíamos mencionado unas fechas donde el Apocalipsis se va a desenvolver como tal. No sé cómo, porque ya listo. ¿Sí ya están viendo mi pantalla, sí? Perfecto. Entonces, unas fechas importantes, porque en la redacción final del libro del Apocalipsis va a tomar mucho o muy claro estas fechas como tal. Obviamente, los comienzos de la era cristiana apostólica, podemos decir, después de la muerte de Jesús, luego el martirio de Pedro y de Pablo, la sublevación y la destrucción del templo ya en el 70, después en el 73 y por último del 81 al 96, el reinado, la época del emperador Domiciano, que comienzan a tener esas prácticas, ¿no? del culto al emperador. Y nos ubicamos en una situación geográfica muy esencial. Y la semana pasada había esa discusión sobre el tema de la marca de la bestia, el poder y todo lo que implica eso, ¿no? Pero sí es importante mencionar que en este momento de la historia, el emperador era muy esencial, era muy importante para el culto político, religioso y social. Entonces, debemos mirarlo también, no desde algo, o la marca, la bestia, como algo literal que se plantea, o se ha planteado a lo largo de la historia, sino como algo simbólico que representa el poder detrás del poder mismo, ¿no? El deseo del ser humano en trascender, y algo muy bonito o interesante que coloca incluso el texto bíblico allá en Génesis 3, cuando la serpiente habla con la mujer y le dice, ¿sabes qué? Tú vas a hacer, si comes este árbol, tú vas a conocer el bien y el mal y serás como Dios, ¿no? Entonces, creo que esa dinámica del ser humano se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Hay seres humanos, incluso nosotros mismos, ¿no? Queremos muchas veces estar sobre el bien y el mal y ser como Dios, ¿no? Y
todo esto, la marca de la bestia refleja ese tipo de elementos, más que algo específico del chip o algo así, sino es que refleja ese poder que el que quiere o está dentro de ese sistema puede vender, puede comprar, puede hacer lo que sea, pero el que no está dentro del sistema, esos excluidos del sistema, hay ese tipo de inconveniente. Y llegamos hasta aquí para mirar un poco de qué pasaba con el emperador o los emperadores como tal. Entonces dicen que los emperadores se divinizaron a sí mismos o fueron divinizados por sus sucesores. Es curioso que fuera en las provincias, es decir, fuera de Roma, no en la capital, en este caso Asia Menor, donde este culto alcanzó mayor éxito. Y esto es muy importante porque nosotros, vuelvo y repito, retomo la geografía de las iglesias que fue llevado el mensaje de Apocalipsis, y es aquí en Asia Menor donde el culto del emperador toma mucho mayor éxito. En algunas ciudades como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, mírense las ciudades donde fueron las iglesias, ¿no? Donde la arqueología y la numismática, es decir, el estudio de las monedas, todo, han puesto de relieve los vestigios más evidentes de la práctica a este culto en Asia Menor. Entonces, es muy importante que nos podamos situar en cuanto al trabajo hermenéutico de Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de eso, habla mira, tú has estado te has inclinado, ¿no? O has tenido estos procesos de culto al emperador, ¿no? Y cada iglesia donde habla el Apocalipsis hace esa referencia, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que el texto va a llevarnos, desde sus símbolos y todo, nos va a llevar a entender esas prácticas. Pero lastimosamente muchas veces hemos olvidado el valor del símbolo y lo hemos interpretado específicamente, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, el libro tiene, como todo género y literatura apocalíptica, tiene una división muy especial, ¿no? Las 7 iglesias, y dentro de cada 7, es decir, de cada 7 sucesos o cada suceso de 7 cosas, tiene un intermedio, ¿no? Entonces son 7 iglesias y antes de los 7 sellos está la adoración celestial, la convocatoria del Cordero, y luego vienen los 7 sellos. Y después, antes de los 7 sellos, vienen los 144,000 y la multitud vestida de blanco. Entonces hay como un orden específico para mencionar un simbolismo en torno al número 7, ¿no? Después de la multitud vestida de blanco vienen las 7 trompetas. Y ahí viene el ángel, hay como un intermedio. Arriba, en el cielo, están los sellos, las trompetas, las copas y todo, pero abajo hay como un retoma algo aquí en la tierra, ¿no? El ángel y el librito, los testigos, la tierra sentada, la mujer del dragón, ¿no? Y luego vienen las 7 copas, es decir, todos los 7 está como en una esfera metafísica o celestial, y todo lo que, consecuencia de los 7, es lo que se encuentra aquí en la tierra, una esfera un poco más terrenal, más profana, ¿no? Entonces ahí viene la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia y alabanza en el cielo. Y luego, después de todo esto, viene el tema de la justicia y salvación. Acuérdense que Apocalipsis es un libro de esperanza, de justicia, pero también de salvación, ¿no? Después de todo lo que pasa, el librito, lo que sucede aquí en la tierra, con las 7 trompetas, las 7 copas y todo, viene esa justicia y salvación, y luego es la esperanza de la segunda venida de Cristo, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estoy haciendo como un recorderis de lo que vimos la semana pasada. Bueno, si no tienen alguna pregunta, por favor, es importante que la podamos hacer, ¿no? Bueno, a modo de contexto muy general, esto era el Imperio Romano. Entonces, si ustedes vemos en la pantalla, el Imperio Romano abarca lo que ahora es gran parte de Europa, por lo menos Europa suroccidental, suroriental, un poco lo que hoy conocemos como Inglaterra, o Gran Bretaña.
España, todo Marruecos, el norte de África y todo lo que hoy conocemos como el Golfo Pérsico y todo el Medio Oriente, ¿no? Este era el gran imperio romano, ¿ok? Pero en ese imperio romano es esencial que nosotros podamos, al momento de analizar el texto del Apocalipsis, es comprender cómo era el contexto sociopolítico y religioso del imperio. Y aquí coloco al CEN en la antigüedad, y quizás no era, quizás no, recién ahora en los estados modernos, la religión es apartada de la esfera pública, ¿no? Pero no antes de la, digamos, de la independencia, quizás, o digamos, las colonias, la religión era esencial para la vida pública de los estados, ¿no? Ya los estados modernos, con la ilustración y todo lo que conocemos, ya hay esa distinción en separación iglesia y estado, ¿no? Pero en su momento, o por lo menos en la época del primer siglo de nuestra era, la religión era esencial para la práctica pública. Por eso la religión se convierte en el centro. El emperador era el adorado, y no tan solo por los religiosos, sino también por lo político, lo armamentístico. Esa adoración al emperador involucraba, digamos, ingresos económicos, la economía como tal. Y también involucraba esas separaciones, esa distribución, esa interacción social, ¿no? Los sacerdotes, los mercaderes, los de bajos recursos, los esclavos, y todo eso se involucraba alrededor de la religión. Y algo muy importante que creo que quizás nosotros no nos, aún no, como latinoamericanos, no nos hemos zafado quizás en la región, y no creo que hay que zafarse tampoco, ¿no? Pero muchas veces los pastores dicen, bueno, te pasa algo es porque Dios así lo quiso, ¿no? Quizás con todo el bagaje científico, teórico que como sociedad tenemos, muchas veces recurrimos a la explicación de las cosas a través de una justificación divina. Y no digo que está mal, al contrario, seguramente puede estar bien, pero muchas veces hemos, como líderes religiosos, hemos sobrepasado ese concepto de el Dios así lo quiso, ¿no? Entonces, para este momento era muy importante que la religión cumpliera ese factor, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Ninguna? Un segundo. No sé. Bueno, listo. En ese sentido, el contexto sociopolítico y religioso de la época era muy importante la Pax Romana y la Pax de los dioses. Es decir, tanto el factor político y el factor religioso implicaba mucho ese concepto, la paz, ¿no? La paz de los dioses y la paz romana. Hay una generalización de la cultura griega y de la lengua griega como tal. Existe una estabilidad que tiene dos factores, el miedo a la espada y el arte retórico. Es decir, si se comporta por las buenas o se comporta por las malas. Entonces, eso es esencial que nosotros podamos tener en cuenta, porque en el contexto socio-religioso de la época romana del primer siglo, debemos tener claro que la cultura romana era la que manejaba las esferas, la cultura religiosa romana, las esferas públicas de la sociedad. ¿Ok? Los grupos de resistencia fueron reprimidos, tomando dura por amanecer el orden imperial y sus propios estados. Miren lo que dice Apocalipsis 6:4, y alguien que me ayuda a leer Apocalipsis 1:6. Capítulo 1 del 5 al 6. Alguien que me ayuda a leer Apocalipsis 4:6. Listo, Carlos, por favor. Apocalipsis 4:6. 4 del 1, capítulo 1, al 6. Ya, capítulo 1 del 5 al 6, y alguien que me lea Apocalipsis 4 del 6 al 6:4, perdón. Ok. Dice así en el nombre del Señor, dice Apocalipsis capítulo 1, versos del 5 al 6. Dice, Sí. mire, Jesucristo, testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para nosotros en el cristianismo de nuestra época, eso suena mucho de adoración y lo encontramos en las iglesias, con los cánticos, diciendo, Señor, tú eres el Salvador, eres el Señor de toda la tierra y todo muy bonito, ¿no? Pero en ese momento era una amenaza al mismo emperador, es decir, que existía otro superior a él, implicaba una amenaza. No sé si ustedes se acuerdan en Filipenses, cuando dice toda lengua se doblará y toda lengua hablará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿no? Entonces es esencial que nosotros entendamos que es esa figura de colocar a otro sujeto superior al emperador, es una amenaza, una declaración de guerra. Entonces, por eso el Apocalipsis habla de muerte, habla de resistencia. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, no, el emperador, por más grandioso que sea, de todo este imperio, como vemos en la diapositiva, el emperador no es más que Dios. Entonces, esa figura debemos tener muy claro al momento de interpretar los textos. Por eso el texto allá en Apocalipsis 13, cuando habla, nadie podrá vender ni comprar, solo los que tengan la marca de la bestia, ¿no? Entonces hay que interpretar quién es la bestia en este momento, ¿no? Y cómo esa bestia también se puede eh, eh, hacerse también en nuestras realidades latinoamericanas. ¿Cuál es la bestia que impide que el que no esté a favor de tales cosas no puede tener una vida pública, una vida política, una vida social abiertamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos claro. ¿Alguien levantó la mano? Creo que fue Carlos y Gisela. Ah, y Fernando. En ese orden. Dios los bendiga, profe. Me corresponde leer Apocalipsis 6:4, ¿cierto? Perfecto. Dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias, hermano. Miren, es esencial cómo coloca el Apocalipsis, ¿no? En ese momento. Vuelvo a repetir, el Apocalipsis no es algo del futuro. El Apocalipsis no es asunto de lo que va a venir, sino quizás de lo que está sucediendo. Pero desde una mirada un poco más simbólica. El Apocalipsis de Juan relata su contexto donde existieron grupos de resistencia que fueron reprimidos, como dice del caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Es importante que nosotros tengamos muy claro, ya le doy la palabra a los demás compañeros, es que para el Apocalipsis, la antropología y cosmovisión del Apocalipsis no era ver toda la tierra, era el Imperio Romano. Vuelvo y repito, hace 50, 70 años, nuestro mundo quizás era nuestras ciudades. No conocíamos, digamos, otro tipo de cultura. Entonces, quizás para nuestros abuelos, lo máximo que, lo máximo que pudiesen viajar era conociendo otra cultura del mismo país, quizás, no sé, Quito, Cuenca, digo de acá de Ecuador, o quizás en Colombia, Cali, Bogotá, y eso era lo máximo. Conozco familiares de amigos que lo máximo que, y no lo digo de forma de burla ni nada por el estilo, al contrario, lo digo porque en muchos casos, más que todo en la parte de los pueblos o del campo, lo máximo que uno podía llegar es hasta la capital del país, ¿no? Conocer Bogotá o conocer Quito o conocer Lima para nuestros abuelos, bisabuelos, era lo máximo. ¿Me explico? Entonces, es importante que tengamos muy claro al momento de analizar el texto, que el mundo en esa época no era el mundo como nosotros lo conocemos.
No era el mundo, los 4 o 5 continentes que tenemos, sino es que era el mundo de esa época, era solo Roma. Entonces, es importante tener claro, ¿no? ¿Alguien más también levantó la mano? Fernando. Sí, buenos días, Danielito, y a Bueno, todos mis compañeros nuevamente, buenos días. Estaba revisando uno de los tomos de Juan Stam sí. y encontré algunas cosas súper interesantes que usted está refiriéndose ahora, sobre todo con el tema de la adoración al emperador. Entonces, hay algunos autores, unos escritores que dicen que Domiciano exigía ser llamado Dominus ac Deus Noster, que significa nuestro Señor y Dios manda, y así tenían que proclamarlo. Cuando él firmaba sentencias de muerte, ponían esta fórmula literaria: ha sido del agrado del Señor nuestro Dios en su gracia. Hay otras cosas interesantes, como que Domiciano declaró a su mujer madre de Dios y reina del cielo, y a su hijo como hijo de Dios. Y así hay cosas muy, muy interesantes que, entendiendo los términos que se utilizan dentro del Apocalipsis, porque viéndolo desde el contexto mismo en el momento que fue escrito, creo que era digámoslo así, un texto total y absolutamente revolucionario en contra del emperador. No sé si me equivoco, Danielito. No, y muchas gracias por la referencia que hace Juan Stam a traerlo a colación, pero sí es muy revolucionario el hecho que coloquen que Jesús, o el Cordero, como leíamos en Apocalipsis 1, del 5 al 6, es el Señor de toda la tierra y nos hizo coherederos. Es importante que como un grupo ¿cómo se llama?, de campesinos, de personas excluidas por la sociedad, como los cristianos, porque los cristianos en su momento no fueron grandes terratenientes o grandes burgueses o banqueros, como actualmente ahorita tenemos. Por ejemplo, muchos se dicen ser cristianos, presidentes de la República, y todos ellos, como ahora, en su momento no eran ellos, eran los excluidos, quizás poniéndole un poco más a nuestro contexto, haciendo una hermenéutica a nuestro contexto. Eran quizás las prostitutas, o los que habían sido prostitutas, los que habían sido gays, todos ellos eran ese tipo, es decir, los excluidos, los que conocemos en el barrio como los fumones, marihuaneros, todos ellos eran los cristianos en esa época, ¿no? Obviamente que cambiaron su estilo de vida, definitivamente, pero eran los excluidos por la sociedad. Y entonces, cuando el Apocalipsis dice, bueno, Jesús es el Señor de toda la tierra y nos hizo coherederos, es un término, una declaración incluso de guerra hacia el emperador, porque no podía existir otro coheredero y heredero o rey sobre el emperador en la tierra, en el mundo que existía. ¿Okay? Entonces, es muy importante que nosotros ubiquemos toda nuestra lectura en su momento. No digo que para limitar la lectura de la palabra de Dios en su momento, sino para entenderla y saber cómo podemos aplicarla a nuestra realidad. Miren, es muy interesante. César Augusto, Julio César, fue el primero de colocarse a sí mismo la divinidad. Por tanto, todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones debían adorar. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Ya lo leímos la semana pasada, pero vamos a recordar. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Dice Apocalipsis 13:8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Vuelvo y repito, Apocalipsis no está hablando de asuntos del futuro, obviamente que también se aplica para nuestro presente, y quizás y se va a aplicar para el futuro, quizás cuando estemos allá en el 2040, 2050, para algunos, si Dios permita llegar. Pero de todas maneras se aplica para el día histórico, el momento histórico, ¿no? Entonces dice que Julio César fue el primero en colocarse para sí divinidad y que todas las tribus y todas las lenguas debían hablar. Pero algo muy interesante que me llamó mucho la atención mirando y haciendo este curso es lo que dice un historiador
romano Apolio de Tiana, allá en el tercero antes de Cristo, al 97 en la era común. Describió a Nerón. Nerón, acuérdense que Nerón fue el que quemó a Roma y culpó a los cristianos, según los historiadores de ese momento. Dice que describió a Nerón como la bestia más malévola y peor que cualquiera otra que él haya encontrado en la selva. Entonces, es muy interesante, igual lo repito, nosotros tenemos que retomar estas fechas, porque el Apocalipsis es como un conjunto no es que tan solo se escribió por una sola persona, sino que como un conjunto de fechas, de situaciones que luego una persona sí lo logra como consolidar, ¿no? Como armar todo el paquete, ¿no? Pero es esencial eso, los años 60, el martirio de Nerón, y es muy interesante cómo a Nerón se le coloca como la bestia, ¿no? Como la bestia más malévola que cualquier otro que haya encontrado en la selva. Entonces, esos elementos nos pueden dar tips para analizar el texto. Pues lo repito, la intención de este curso no es decir, vamos a analizar mi interpretación. Voy a dar un ejercicio, obviamente, de mi interpretación sobre un texto como tal, pero no va a ser el único. Pero lo más importante quiero que ustedes se lleven esos tips, esas herramientas, para que ustedes lleguen al texto bíblico y digan, ah, bueno, podemos interpretar el texto bíblico no desde una mirada escatológica, no es una mirada idealista, futurista, doctrinal, sino es una mirada histórica. ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Qué significaba la bestia? ¿Por qué Apolio, por qué se dice bestia, la bestia? Y encontramos a este historiador que a Nerón le dice la bestia, ¿no? Entonces, es esencial cómo lo podamos interpretar. ¿Okay? El contexto socioeconómico era una sociedad netamente agrícola. Miren lo que dice Apocalipsis 6:6. Entonces nosotros vamos a encontrar siempre muchas referencias a la parte agrícola. Dice Apocalipsis 6:6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es esencial que el Apocalipsis no se ubica en un contexto, vuelvo y repito, burgués, capitalista, porque pudo haber dicho, bueno, qué sé yo, el banco del Pacífico y el banco tal, elimínalos, pero no toques el banco de acá, me explico. Entonces, el Apocalipsis obliga a que el lector empiece a entender la cultura agrícola. Vuelvo y repito, el Apocalipsis se escribe en un periodo preindustrial, precapitalista. Entonces, todo lo que se involucraba era dentro del campo, ¿no? Y creo que las personas, no creo, soy muy consciente que las personas que han vivido en el campo, ¿no?, o trabajan en el campo actualmente, pueden entender mucho mejor el Apocalipsis porque comprenden qué significa, por ejemplo, un saco de papa. ¿Por qué una leche cuesta más que una Coca-Cola? No sé si ustedes se han preguntado. Entonces, ¿por qué comprar? Yo estaba comprando estos días con mi esposa, estaba comprando un jugo de naranja, ¿no? Y mirábamos las naranjas, bueno, en el supermercado, no en el mercado, pero las naranjas estaban un poco más que el mismo jugo de naranja. ¿Por qué sucede esto, no? Entonces a veces uno dice, bueno, porque los agricultores salen a las calles a protestar porque en realidad cuesta más productos ya elaborados que el mismo producto del campo, ¿no? Y muchas veces nosotros le damos más importancia a esos productos ya elaborados que los mismos productos de la tierra. Creo, no sé, solo escuché, no sé si se dio esa reforma, pero en Colombia el actual presidente quiso poner un impuesto a las papitas y todo eso y no bajarle el impuesto. Bueno, no sé si se dio, le repito, no estoy ya tan enterado, aunque viví en Colombia, pero no estoy tan enterado de ello. Pero le quiso poner ese impuesto a eso y bajarle aparentemente el impuesto a la canasta familiar. Y muchos, pues, varios amigos que vi protestaron sobre ello y decía, pero ¿por qué? O sea, muchas veces le damos más importancia a él. Pero lo que quiero llegar con todo esto es que la agricultura era muy esencial.
Entonces, la única manera de comer para las personas era la agricultura. Entonces, por eso el Apocalipsis retoma mucho el tema cultural agrícola. La recaudación de los impuestos por parte de los pueblos conquistados y todo el dinero que se recaudaba era llevado a Roma. Por eso los publicanos en la época de Jesús eran mal vistos, no republicanos, perdón, publicanos. Eran mal vistos porque ellos eran los vendepatrias, ¿no? Los que trabajaban para el imperio sin ser parte del imperio, porque los publicanos también no eran gran cosa delante del emperador, ¿ok? Pero ellos eran los vendepatrias, ¿ok? Como era una sociedad religiosa, el hecho de no adorar a los dioses con el diezmo significa que estaba atentando contra el imperio y sus arcas de recaudo. Es muy importante, vuelvo y repito. Pongámonos esta imagen en la idea, ¿no? La religión era el centro de la sociedad, la política, la economía de las sociedades y la sociedad giraban alrededor de la religión. Y si usted no adoraba a los dioses, al emperador, desde una esfera religiosa, podría atentar o atentaba contra el imperio y sus arcas de recaudo, ¿no? Los romanos únicamente se beneficiaban a las familias privilegiadas. Creo que no es algo muy, digamos, lejano de nuestras realidades latinoamericanas. Los grandes terratenientes, el poder detrás del poder. No digo únicamente los presidentes o los gobernantes, sino el poder detrás del poder, quienes dominan nuestra sociedad, y el que atente a ese status quo puede ser llevado a la cárcel, puede ser tachado como rebelde, puede ser tachado como lo que sea, ¿no? Y muchas veces no les permiten, digamos, entrar al campo laboral, al campo financiero, por ser tachados por eso, ¿ok? Pero repito, el poder detrás del poder. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? ¿Estamos claros? ¿No? Si sienten que me ahogo un poquito, es que no estoy en mi ciudad natal, estoy en la parte andina de mi país, y nosotros decimos como que la altura nos coge, entonces es como que intento respirar un poco, pero bueno, ese paréntesis. Jorge Gómez de Perú. ¿Sí? Le escuchamos, Jorge. No sé si puede hablar. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Hola, hermano Jorge. ¿Cómo le va? Sí, profe. Lo que siempre nos han enseñado es que lo que se da en el Apocalipsis es una visión que Dios le dio al relator, en este caso, no o al escritor, ¿no? Sí. Pero esa visión es aplicable, digamos, según la visión que Dios le da, podría ser aplicable para cualquiera de los tiempos. ¿O es que el relator le está tratando de adaptar a la realidad que en ese tiempo había? ¿Cómo se podría explicar eso? Ambas respuestas, hermano Jorge, son correctas, pero hay que entender primero al relator en su momento, lo que pasaba en su momento, pero como es palabra de Dios, también trasciende en nuestros tiempos. Solo que debemos, para comprender esa palabra de Dios, acuérdense que el Apocalipsis es una literatura de muchos cifrados. ¿Ok? Y creo que nosotros hemos utilizado muchos cifrados. En el barrio, nosotros podemos conocer al cuatro ojos y le podemos hacer mucho bullying al cuatro ojos, pero sabemos quién es el cuatro ojos, ¿no? O oreja larga, qué sé yo, ¿no? Ya sabemos quiénes son símbolos, que no es por querer decir su nombre, sino es a través de esos símbolos, ¿no? Lo mismo pasa, debemos entender el símbolo en su momento para comprender también la palabra de Dios para nuestro tiempo. Vuelvo y repito, ambas respuestas son válidas, pero ambas respuestas deben complementar. No podemos ir únicamente a ir al texto y decir, esto ha hablado de nuestras vidas. No, porque quizás estamos forzando al texto a decir lo que nosotros queremos que diga. ¿Me explico? Y ese es un error,
porque muchas veces nosotros, o la cristiandad, ha forzado tanto el texto que solo ha querido que diga el texto lo que la cristiandad o la institución quiere que diga. ¿Me explico? Pero si nosotros vamos a un contexto, entender el mensaje, ¿qué significaba esto? ¿Cómo ellos veían estos personajes, estos símbolos? Y entender el mensaje de esos símbolos, ahora comprendamos a nuestro contexto y poder decir lo que Dios quiere, lo que Dios nos inspira. Pero yo creo que la inspiración no está cerrada, la inspiración sigue hablando, Dios es Dios, Dios sigue hablando, obviamente a través de su palabra, pero sigue hablando a partir de esa contextualización y más que todo esa encarnación de la palabra de Dios también, no en su momento, sino también en nuestro momento. Edwin Mauricio Meneses, por favor. Bendiciones, profe. Bendiciones. Una preguntita, una consulta. Sí. ¿Cómo entender el pasaje de Apocalipsis donde dice que los 2 testigos murieron y estuvieron sus cadáveres en la casa y luego de los 3 días el espíritu volvió a ellos y se levantaron? Bueno, y lo que sigue contando allí, pero esa parte, ¿cómo la podemos nosotros entender a la luz del contexto del escritor en el primer siglo, ¿no? Gracias. No, gracias. Excelente pregunta y es un texto que en lo personal me gusta mucho. Nosotros hicimos un trabajo con la universidad precisamente sobre ese texto. Y esencialmente lo podemos entender: la vida vence a la muerte. Si ustedes analizan el texto como tal, dicen que estos 2 testigos, que no sabemos cuáles, hay muchas interpretaciones alrededor. Moisés, Elías, o sea, el texto no nos dice y tampoco no nos interesa tampoco saber. Igual lo repito, el Apocalipsis no hay que centrarse en las ramas, esto de las ramas, de quién no son los 2 testigos, o las 7 veces, que hay una bestia con 7 cabezas y vamos a encontrar arqueológicamente eso. No, centrémonos en el mensaje. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Es que en estos 2 testigos dice que hablan, profetizan. Vuelvo, repito, la profecía no es hablar del futuro. La profecía, como hemos hablado a lo largo, es hablar la palabra de Dios en su momento. Denunciar, porque dicen que estos profetas profetizaron en contra de los habitantes de la tierra. Pero es muy interesante, yo repito, es muy interesante cómo estos habitantes de la tierra no les gustó que estos profetas hablaran en contra de ellos. Es como que vamos y hablemos en contra del presidente. No les va a gustar que hablemos en contra del presidente. Entonces, como no les gustó, dice que estos habitantes, los grandes terratenientes de la tierra, van y matan a estos profetas. A estos 2 testigos. Y dicen que se regocijan en ellos, se regocijan con la muerte de los que habían dañado su reputación. Pero resulta que, vuelvo y repito, el Apocalipsis es una literatura también muy fantasiosa. Cuando hablo de fantasioso no es que sea mentira, sino que lo coloca como algo sorprendente. Dice que Dios viene y los resucita. ¿Para qué? Para que todos vean y glorifiquen a Dios. Pero miren que es interesante incluso el tiempo. Hay un tiempo de 3 años y medio. ¿No? Son como 120 meses. No me acuerdo déjenme buscarlo acá. Entonces, es interesante cómo estos profetas dicen que hablaron en contra de ellos, de los grandes terratenientes, todo el tema, pero su testimonio dice que ellos hacen que los maten. Pero resulta que después Dios los resucita, pero ¿como qué? Para dar gloria a Dios en toda la vida. Entonces, ahí vemos otra vez la idea del Apocalipsis. La vida siempre vence a la muerte. Vemos otras realidades. Cualquiera que hable en contra del sistema será censurado. Y otra realidad, una cultura de muerte. Dice que en el versículo 10, dice: los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra.
Pero dice, después de 3 días y medio, miren, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre la tierra y oyeron una gran voz que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Y aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó en el terremoto. Murieron un número de 7,000 hombres y los demás atemorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Entonces es muy interesante cómo a lo largo de todo el relato, la vida siempre va a vencer sobre la muerte. ¿Ok? Entonces, pero más adelante vamos a entender qué significan los 3 días y medio, por qué esos 3 días y medio, por qué no los 7 días. Entonces es interesante eso. ¿Ok? En ese sentido, miren lo que pasa. Y quiero centrarme un poco más allá de lo que los esclavos. Miren, dice que un denario representa, no sé cómo está el sueldo básico en Perú, o en Chile, o en Colombia. Creo que lo subieron en Colombia en 1.165.000. Bueno, no me acuerdo, la verdad, no, pero lo subieron. Pero un denario representa un salario diario. Es decir, si en Ecuador está ahorita 425, no sé cuánto lo van a subir, entonces hay que dividir 425 para 30 y ahí encontramos el salario, ¿ok? El salario diario, ¿ok? Entonces es interesante cómo el burro, miren, un mulo, ¿sí? Aquí, un mulo cuesta 130 denarios, es decir, 130 días laborables hay que conseguir un mulo. Pero es muy interesante que una as es la 8ª parte de un denario. Es decir, una prostituta costaba, un ser humano costaba menos, mucho menos que un animal. O sea, un animal estaba sobre encima del ser humano. Y muchas veces también tenemos esa idea, no, es que la estatua, qué sé yo, cualquier cosa está sobre encima, la institución está sobre encima del ser humano. Y es lo que el Apocalipsis intenta siempre, y bueno, también Jesús intenta siempre decir, nada puede estar, la única persona que puede estar sobre el ser humano es Dios, pero ni la tradición, ni la institución, ni las doctrinas, ni cualquier cosa puede estar sobre encima de él. Entonces, es interesante que en el contexto romano, socioeconómico, una prostituta costaba mucho menos que un mulo. Me explico. Un ser humano costaba mucho menos que un mulo. Incluso un medio kilo de canela, medio kilo de incienso costaba mucho menos, costaba mucho más que una misma prostituta. Y es muy interesante cómo los esclavos podían costar entre 600 a 25,000 denarios. Entonces miren todo el contexto, más se le daba más relevancia a la institución de la esclavitud, a todo lo demás que al mismo ser humano. Entonces, la canela, el incienso, todo esto, la pimienta, todo era muy caro. Imagínense que una canela, media canela, cueste 10 salarios diarios de nosotros. Entonces era muy, muy interesante este tema. Y en ese contexto socioeconómico, la élite estaba sobre encima, las personas del séquico, el burdo, y por último, los esclavos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Intenté correr un poquito para entrar un poco más allá a lo que nos corresponde en esta clase. ¿No? Ahora, la gran pregunta que hiciera, ¿vivimos en una sociedad donde el valor de una persona depende de cuánta adquisición económica tenga? ¿Es nuestra sociedad injusta con el necesitado y es beneplácito con los más poderosos? ¿Tiene más valor el progreso que la dignidad humana en nuestra sociedad? Acá en Ecuador, bueno, creo que Fernando, por ser ecuatoriano, no sé cuántas personas también sean de Ecuador, pero acá en Ecuador, en la crisis del 99,
La crisis del 99 se benefició mucho más a la institución bancaria que a los mismos que tenían, ¿cómo se llama? Los mismos seres humanos, ¿no? Allá en los años 30, en el crack, se benefició mucho a las instituciones más que al mismo ser humano. Y según los historiadores dicen que muchas personas se tiraban de los grandes rascacielos de Nueva York o de Manhattan porque no sabían cómo sustentar a su familia. Entonces, es importante que nosotros podamos reflexionar en eso. Quizás el contexto romano de la primera era de Cristo, el primer siglo de nuestra era común, no sigue siendo tan ajeno a nuestra época. Solo que a veces debemos entender esa época para comprender después el mensaje. Por eso habría que preguntarse, ¿vale más una persona de acuerdo a la adquisición económica que tenga? Fernando Montoya. Gracias. Yo, con lo que usted nos está indicando ahora, bueno, quisiera, no sé si me escuchan, pero Sí, bueno, sí. ya quisiera más bien tener una reflexión actual de lo que sucede en nuestros tiempos, que a veces podría sonar un poco ido de los cabellos, pero creo que en realidad es una cuestión que nosotros vivimos al día a día, tal vez sin percibirla muy cercana, pero que se da dentro del contexto de todos nuestros países, sobre todo sudamericanos, latinoamericanos, digámoslo así. Se siente que dentro del gobierno hay un supragobierno que es el que domina y el que impera dentro de las decisiones de cada uno de nuestros países. De hecho, la crisis del 99 fue justamente, tomó en cuenta ese tipo de visión de sostener un sistema bancario absolutamente corrupto, sacrificando el valor humano y el sacrificio de muchos ecuatorianos. Entonces, solo contextualizar la muerte, por ejemplo, de la reina Isabel de Inglaterra. Es una muerte que para muchos de nosotros podría decir, no, nosotros no tenemos nada que ver con estos temas, allá los ingleses y sus ideas de gobiernos con reyes y ese tipo de cosas, pero sí influye, porque es una red que sostiene a toda una élite que no conoce fronteras, es decir, el poder que ellos manifiestan dentro de nuestros países incluso es mucho más allá de lo que nosotros podemos mirar en el día a día. Y es por esto en que cuando uno dice, tiene un gobernante y dice, pero ¿cómo? Pudiendo favorecer al pueblo, no lo hace, es porque obedece a intereses económicos, sobre todo, mucho más grandes y que prestan beneficios a un grupo exclusivo y que se esfuerzan por pertenecer a ese grupo exclusivo. Entonces, por el otro contexto, se sataniza a todo lo que esté en contra de ese sistema o que lo puede dañar, porque cambiarlo no lo van a cambiar, pero sí lo pueden dañar. Y definitivamente este es el día a día que nosotros vemos. Aparentemente quedamos fuera. Y esto es lo que creo yo representa el Apocalipsis, porque en su momento también hay esos poderes. También hay esa pirámide de la élite que domina sobre las clases sociales o los estratos sociales, que definitivamente son estereotipos que nosotros mismos nos hemos permitido implantar. Pero ahí está el verdadero peligro de tener a Jesucristo, porque Jesucristo dice, no hay judío ni griego, no hay hombre mujer, no hay rico ni pobre, y derriba todo ese tipo de preconceptos que son los que favorecen hasta su debido tiempo a mantenernos sumidos en el sistema. Ese sistema que nos viene teniendo como dueños de nuestras vidas y haciéndonos pensar que nosotros tenemos dominio sobre ellas. En fin, interesante el tema, Danielito, porque creo yo que esto nos puede llevar a tener una visión sobre el tema de si soy cristiano tengo que ser de derecha y si no soy, y si quiero seguir a Cristo tengo que ser de izquierda, etcétera. No está en eso el secreto. El secreto está en mirar cómo mira Dios al ser humano y a raíz de eso, con Cristo Jesús a la cabeza, ver esa compasión, esa misericordia
y esa redención que nos permite ser diferentes a lo que el sistema nos propone ser. Eso nada más como comentario, Danielito. Gracias Fernando. Y como dice Fernando, diferentes. Muchas de las iglesias de Latinoamérica, probablemente no sea la suya, y espero que no sea la suya, pero muchas veces las iglesias recaudan más, les interesa más que el peligres den el dinero, den sus ofrendas y compren un carro. Creo que el pastor, el profesor anterior, decía, en vez de comprarle un carro al pastor, ¿por qué no podemos hacer una escuela, no? Yo creo que muchas veces nosotros dentro también de nuestro sistema religioso, acuérdense que ya nuestra sociedad, los estados modernos separan o intentan separar, porque creo que va a ser imposible, por lo menos aquí en Latinoamérica. Intentan separar el Estado con la religión, ¿no? Pero por lo menos en nuestros sistemas religiosos muchas veces se le ha priorizado el cuánto valor tiene el hermano, ¿no? Que diezma $1,000, a cuánto valor tiene el hermano que solo le alcanza a diezmar $10 o $15, ¿no? Entonces, por eso muchas veces los pastores, no digo que sean ustedes, pues lo repito, les interesa hablar un poco más de moral, un poco, pero cuando ven que el hermano que tiene diezma $1,000 está tratando mal a sus empleados, no hablan de eso, incluso hablan en contra de los empleados, que deben ser sumisos a los empleados, ¿no? A los empleadores, ¿no? Entonces, es importante que podamos también mirar todo esto porque el contexto romano del primer siglo no se aleja mucho a nuestro contexto, ¿no? Por lo menos la esencia, ¿no? Los métodos, las formas de ser agrícola, nosotros somos una sociedad muy industrializada y todo, ¿cómo se llama? Sí cambia, ¿no? Pero la esencia del poder, el querer del ser humano en tener poder, y creo que Génesis lo relata muy bien, allá en Génesis 3, cuando el ser humano quiere conocer el bien y el mal y ser igual a él. Creo que todos los seres humanos, de una u otra manera, hemos querido o queremos conocer el bien y el mal y ser igual a Dios. Cuando en el Apocalipsis y en todo el texto bíblico dice, bueno, no, la única forma que exista un ser humano, perdón, algo más arriba del ser humano es Dios. Los demás, todos deben ser iguales y no caer en ese sistema. Entonces, eso debemos también reflexionar a lo largo de nuestro contexto, ¿ok? Donde el ser humano se arma su casita y como lo hemos mirado, ¿no? Entonces, muchas veces los cristianos mismos apoyan esos regímenes y no estoy hablando de que hay que regalar todo el mundo, vuelvo y repito, la Biblia no se habla de comunismo ni de capitalismo, como ahorita hemos estado tan politizados y mucha polaridad, ¿no? Más bien habla de la justicia al ser humano, ¿no? Desde el capitalismo se puede hacer, desde el comunismo se puede hacer. Hay que dignificar al ser humano, independientemente de las ideologías políticas actuales. La Biblia está haciendo mención a esa justicia, ¿no? Y muchas veces nosotros como religiosos, como personas de fe, estamos hablando de otras cosas y no estamos hablando de lo que pasa en la realidad. En cierta ocasión asistí a un evento hace un poco de meses, unos meses atrás, un mes atrás, y hablaron de muchas cosas, pero no estaban hablando de la situación que estaba pasando en Ecuador en ese momento. Existían masacres en las cárceles, inseguridad y todo. Entonces, muchas veces nosotros como religiosos hablamos de otras cosas, de moralidad que no están mal, hay que hablar de ese tema. Hablamos de otro tipo de elementos, pero no estamos contextualizando en nuestros oyentes la palabra de Dios en su momento. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Para continuar los 15 minutos que nos queda la otra parte de la clase. ¿Preguntas? ¿No? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros para los hermanos colombianos como el río Cauca? Entonces, bueno, si estamos tan claros como el río Cauca, entonces sigamos. Entonces, la intención de estas diapositivas es dar claves para interpretar el texto. A lo largo de este curso hemos mirado cómo se ha leído el texto bíblico, cómo se lee la literatura apocalíptica y el género apocalíptico, cómo se está leyendo, cómo se debe leer el contexto del género apocalíptico de Juan, del Apocalipsis de Juan.
Y todo esto nos debe llevar a la esencia de la clase. Vuelvo y repito, las demás clases no es que han sido, digamos, no es que no han sido importantes, son importantes, pero es importante, para entender esto, tuvimos que haber mirado lo demás, ¿ok? Y quiero entrar un poco al símbolo. El símbolo, dice Reyes, bueno, usted lo puede compartir, no lo puede compartir, pero Reyes dice que el ser humano no es únicamente un animal racional, sino es un ser simbólico. El ser humano es un ser simbólico. El ser humano es, por tanto, creador y consumidor de los símbolos. Es decir, nosotros como símbolos, el ser humano siempre ha buscado los símbolos. Y yo quisiera mirar qué significa este símbolo. Alguien que me diga. ¿Qué significa ese símbolo? ¿Qué significa ese símbolo? Alguien que me pueda decir. Si decimos que el ser humano es creador de símbolos, ¿qué significa ese símbolo? ¿Nadie? Bueno, es un símbolo del comunismo, como tal. Creo que en los 80, 90, 70 se dio aquí a fuego muy importante el tema del símbolo. El símbolo nunca pertenece a un corte sincrónico determinado de una postura. Siempre lo atraviesa verticalmente, viene del pasado y va para el porvenir. La memoria del símbolo es más antigua que la de su contexto textual no simbólico. Es decir, lo que dice Lotan es que el símbolo, como vemos aquí, si bien nace en un momento, pero no se queda en ese momento, sino que atraviesa verticalmente o transversalmente del pasado al futuro. Todos los símbolos se reinterpretan, todos los símbolos se releen de acuerdo a su momento histórico, a su momento textual como tal. Entonces, Lotman, lo que nos va a plantear es que el símbolo siempre va a existir. Siempre va a existir. El anillo es un símbolo, ¿ok? Este elemento es un símbolo de una ideología política, como tal. Y quisiera preguntarles, ahora sí, ¿qué significa esto? ¿Qué les trae? ¿Qué significa esto? A ver, les pregunto, para participar. ¿Qué se le viene a la mente esto? Pueden abrir sus micrófonos. La Alemania nazi, dice Fernando Montoya. Ramiro, por favor. Es ¿Qué? las esvásticas. ¿Svástica? Ya, Sí. Es ya. el de Hitler, ¿no? Obviamente. Hitler, ¿qué más podría significar? ¿Alguien más que nos pueda dar? Gracias, Ramiro. ¿Quién más nos puede decir? Alcen su mano, levanten, prendan su micrófono, no. Buenas, gracias hermano Daniel, gracias por la enseñanza. Sí, puede simbolizar muerte también, sumisión de un pueblo que se cree, o de una raza que se cree superior a otra, a otro ser humano. Puede ser también martirio, suplicio, puede significar inclusive devastación de raza. Genocidio. Miren lo que solo falta, miren, solo ese símbolo puede tener más implicaciones. Carlos, por favor, ¿qué significa para usted ese símbolo? O sea, la aparente superioridad que quiso tener en un minuto el ser humano. Otro. Exactamente, muy bien. Carlos Javier Sarmiento, que es también que tiene ¿Sí? ¿Puede hablar o no puede hablar? Listo, sí, señor. Hola. Gracias, profe. Bueno. Para mí ese símbolo significa un movimiento político, socialista, un movimiento que hizo muchas cosas malas, pero que se asoció a un sistema, digámoslo así, de alguna manera, un sistema. Un sistema. Ok, gracias, Carlos. ¿Qué significa para usted, Edwin?
Sí, está por ahí. Bueno, Sí. pues estaba mirando la imagen y presenta como una hoz y como un mazo, un martillo. ¿Qué imagen Eh, estamos mirando? al- ¿Estamos mirando la de Hitler o estamos en otra? o si no, que no sé, porque es que aquí está en blanco la que yo estaba mirando. Ah, ok. Permítame. Aquí está la de Hitler. No, yo estaba en la otra En ya. la otra. Ah, ok. Disculpe. Bueno, pero de todas maneras, sí, o sea, el tema gracias, Heidi. Cada símbolo, como decíamos aquí en Lotman, cada símbolo no pertenece. Ustedes no, nosotros ninguno hemos vivido la Alemania nazi, pero sabemos por historia qué significó. Y cada uno tiene ese símbolo como el fascismo, el genocidio, lo que decía Carlos, el exterminio, la superioridad de una raza sobre la otra, la idea de la raza también, que es una idea quizás muy nociva y que muchas veces nosotros hemos tenido, por lo menos en Europa, incluso hemos tenido nuestros países, ¿no? Lo que pasa con los hermanos venezolanos, nos creemos de mejor raza o de mejor estatus por estar en nuestros países, ¿no? Pero miren, ahora, ¿qué significa este símbolo? Creo que todos hemos, la cruz, Cristo, el cristianismo, todo. Todos los símbolos pertenecen a él. Miren, este símbolo, este animalito, se me olvidó, se me escapó ahorita el nombre, pero es come carroña, ¿no? Entonces es la hiena, la hiena es un símbolo como tal. Ustedes no conocen, pero este es un equipo de Ecuador que probablemente Fernando de aquí lo adora. Yo creo que el mejor equipo de Ecuador es Barcelona. Pero de todas maneras, cada uno fabrica su símbolo, ¿no? Aquí tenemos a Simón Bolívar y podemos decir el Libertador o muchas cosas alrededor de eso. Es decir, todos nos hemos vuelto en símbolos. Es decir, nosotros necesitamos los símbolos para interpretar. Y y solo 2, 3 personas hablaron, pudieron hablar muchas más personas, pero sobre lo que pasó en la cruz de Hitler, ambas son cruces, ¿no? Pero uno puede representar redención y otro puede representar exterminio. Todos los seres humanos fabricamos símbolos. Entonces, ¿por qué hablo de los símbolos, no? Porque los símbolos hacen que los grupos sientan, interpreten, expresen y reaccionen frente a la realidad o frente a las realidades que les rodean, en un contexto histórico determinado, ¿ok? El símbolo tiene la capacidad de generar esperanza y por tanto de recrear utopías. Si nosotros vemos la cruz de Hitler, nosotros podemos mirar, ya no queremos que el ser humano llegue a esos niveles, ¿no? Si vemos la cruz de Jesucristo, nos crea esa esperanza de que algún día vamos a estar con él, ¿no? De todas maneras, el símbolo, hablando del símbolo, tiene una dimensión pedagógica intrínseca. Los símbolos transmiten valores, sentimientos, ideas, opiniones. Es decir, si nosotros tenemos el equipo, no sé, en Chile, el Colo-Colo, o en Argentina, el Boca Juniors, en Perú, no sé, Alianza Lima, creo que no sé. Cada uno tiene sus propios símbolos, ¿no? Y esos símbolos transmiten esos valores, esos sentimientos, esas ideas. Entonces, teniendo claro qué es un símbolo, el símbolo nos ayuda a entendernos. Si nosotros tenemos la camiseta de Perú, aunque usted esté en Europa y otra persona esté en Estados Unidos, y el de Perú vaya a, no sé, a Panamá y se reúnen, todos van a identificarse que son peruanos. Lo mismo pasa con la camiseta de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Chile, ¿no? Entonces, es interesante todo esto. Cuando hablo de la pelota, ahorita estamos en un momento mundialista, la pelota se vuelve un símbolo del deporte rey, ¿no? De cómo eso ha unido los países, cómo pueden ser que ahorita estaba mirando que Argentina pasó a la final y un comentarista decía, bueno, nuestro país, en este caso Argentina, están pasándola muy mal, la inflación, todo lo que pasa en Argentina lastimosamente, ¿no? Pero es interesante cómo la camiseta, o Messi o el equipo de Argentina han unido tanto que no importa que estén pasando mal, ¿no? Durante este mes han sido uno, ¿no? Lo mismo pasa con Colombia. Yo cuando estuve en Colombia es interesante que cuando jugaba la selección
bueno, desde mi experiencia, ¿no? Jugaba la selección, era algo increíble, y pueden que el gobierno tal esté imponiendo impuestos y todo, pero jugaba la selección y era como la única manera de, como pueblo seguro. Por eso hay muchos estudios ahorita del deporte y su contexto, relación con la política. El deporte ha hecho que la política se olvide y la sociedad se vuelva en una sola nación. ¿Okay? Entonces, la primera clave del Apocalipsis es analizar los planos del Apocalipsis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Entonces, la primera clave del Apocalipsis para interpretar el texto del Apocalipsis es analizar los planos del Apocalipsis. Y cuando analizamos los planos del Apocalipsis es entender esto. Hay un plano simbólico, hay un plano literario, hay un plano litúrgico, hay un plano escatológico y un plano celeste e infernal. Cuando hablo de planos es cuando nosotros hablamos de las escenas. Cuando uno ve las películas no siempre son las mismas escenas. No creo que pueda existir una película, sería muy harto o muy aburrido que una película tenga la misma escena. El Señor aquí en el campo y todo se vuelve aquí, ¿no? Creo que por eso el teatro ha perdido quizás mucha relevancia, ¿no? Porque el teatro todo se gira en un mismo lugar, ¿no? Que puedan cambiar no sé, de arbolitos, de montañas, pero todo está en el mismo lugar. El cine lo que ha hecho es que al grabarse pueden existir múltiples escenas y puedan tener el mismo relato, puedan tener un relato transversal, ¿no? En este caso, cuando hablamos de un escrito textual, hablamos desde el plano. Entonces hay un plano simbólico, hay un plano literario, hay un plano litúrgico cuando se adora al Señor, hay un plano escatológico cuando ya Jesús va a venir y hay un plano celeste e infernal. Pero existen otros planos. Hay un plano cristológico, es decir, cuando se habla del Cristo, hay un plano cósmico. No sé si ustedes me pueden ayudar con Apocalipsis 8, Apocalipsis 8, 10, 8 del 11 al 10. Miren, dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Angengo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Angengo y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Entonces, hay un plano cósmico donde las estrellas se caen, donde la luna se vuelve en sangre, y todo ahorita lo vamos a entender cuál es esa idea antropológica del Apocalipsis. Hay un plano animal, las bestias, hay un plano antropológico, hay un plano histórico, hay un plano social y un plano salud. Es decir, tenemos varias escenas. Vuelvo y repito, el Apocalipsis es pintoresco. El Apocalipsis no nos va a hablar como nos habla los evangelios o las cartas paulinas o las narraciones del Antiguo Testamento. El Apocalipsis nos está dando muchos planos, es decir, muchas escenas que pasan alrededor de una misma trama. Las películas que nosotros tenemos en la actualidad, pero que nos lleva a una misma trama. Por eso no hay que sorprendernos por las bestias o las estrellas que se caen del cielo, porque ese no es el mensaje va más allá. ¿Okay? Una segunda clave es la recreación de los símbolos. La recreación de los símbolos es decir, hay una creación de seres híbridos. Miren lo que dice Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Dice, me paré sobre la arena y vi del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blanco. Es decir, no vamos ahorita a buscar en la arqueología, porque no lo encontramos, esas bestias de 7 cabezas y 10 cuernos, nada de eso, sino es que es algo pintoresco, algo sorprendente para darnos un mensaje, ¿no? Hay unas causas celestiales y efectos terrenales. Miren lo que dice Apocalipsis 16, del 10 al 16. Dice, y el quinto ángel
derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de las obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos de maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es muy importante que todo lo que sucede en el cielo también tiene un efecto en la tierra. Entonces, es interesante cómo el Apocalipsis recrea todo eso sí. Y finalmente, en esa recreación de símbolos hay esa reinterpretación a las antiguas instituciones, es decir, la Gran Babilonia, el templo, la ley, todas son instituciones, digamos, judías que el Apocalipsis recrea. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, la primera clave son los planos del Apocalipsis. La segunda clave es cómo el Apocalipsis recrea así. Miren esta imagen. ¿Sí la ven aquí? Que me había olvidado de... ¿Qué vemos aquí? ¿Mm? Aquí vemos una gran serpiente, ¿no? En la antigüedad no sabían cómo descifrar o cómo justificar por qué los grandes barcos se hundían en el Mediterráneo. Y la única manera era tener el Leviatán. El Leviatán era una gran serpiente marítima que para ellos, o sea, ellos no creían, o ellos no pensaban que como nosotros ahorita en las actuales circunstancias, navegar el Mediterráneo en ciertas épocas digamos, del año puede causar estragos en los barcos. Por eso los cruceros y todos solo salen en ciertas épocas del año. Lo mismo pasa aquí en el Caribe. En el Caribe usualmente no se puede salir en épocas, o no es recomendable salir en las épocas de octubre, noviembre, por los grandes huracanes, como tal que usualmente van, ¿no? Pero en esa época no se conocía esto, ¿no? Sino es que la única manera de justificar o de entender por qué las grandes navegaciones se hundían era porque en su momento se creía que existía una gran serpiente marítima que salía desde el fondo del mar a tragarse o hundirse los grandes barcos. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, como era algo malo de esa serpiente, el Apocalipsis recrea a esa serpiente como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Okay? Es importante eso, que nosotros tengamos. La tercera clave para entender el Apocalipsis es la centralidad de Cristo. Es muy importante que nosotros tengamos muy claro que para entender el Apocalipsis debemos entender que lo central de aquí no son las bestias, no son los sellos, no son la bestia con 7 cuernos y 10 diademas. La centralidad de aquí es Cristo. Cristo es el principio y Cristo es el fin del relato del Apocalipsis. La centralidad de Cristo es una comunidad que adora al Cristo inmolado. Y miren, es importante, existen diferentes conceptos que se refiere al Cordero. Amnos, como vemos aquí, es que se encuentra en Juan 1:6. No sé si alguien nos puede ayudar a leer Juan 1:6. Y alguien que me pueda ayudar a leer Apocalipsis 5:6. ¿Sí están? Ok, Carlos, por favor, Juan 1:6. Juan 1:6. Sí. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Oh, perdón. Déjeme buscar Eso bien. me parece extraño.
Y creo que cuando habla de Cordero de Dios, ¿Será primera de Juan? no, ya le digo. Juan 3. Bueno, cuando habla de el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Juan 3. Creo que sí. Creo que el Cordero de Dios, sí. 1.29. 1.29. 1.29, sí, disculpe. 1.29. El día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él. Sí, siga, por favor. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Carlos. Es muy interesante que esta palabra que aparece en Juan 6 es amnos, que significa un cordero sacrificado y enviado por Dios. Pero en Apocalipsis 5, 6, ya hay otra referencia a ese cordero, que para nosotros es la misma significado, pero en Apocalipsis es Arnion, que significa el cordero exaltado, igualdad con Dios. Apocalipsis 5, 6 dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, esa palabra cordero ya no es un cordero sacrificado, sino un cordero exaltado, que tiene igualdad con Dios. Y esta referencia de Arnion aparece 29 veces en el Apocalipsis. Es decir, Cristo se vuelve lo central de todo el texto del Apocalipsis. Y lo más importante, que es un relato relato de guerra, que es decir, es el epígrafe Rey de Reyes y Señor de Señores, que aparece también en el Apocalipsis. Esto es para el emperador y para el contexto, vuelvo y repito, lo que hablamos, es una declaración de guerra. ¿Cómo puede ser que Cristo no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso existe esa contrarréplica o contrarrespuesta del Imperio Romano en estas iglesias. Entonces, ¿cuáles son los títulos? Está Jesús, está Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, el que ha hecho en nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, el Hijo de Hombre, el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que tiene las 7 estrellas, el que camina entre los 7 candelabros de oro, el que estuvo muerto y revivió, el que tiene la espada aguda de 2 filos, etc. Es decir, tenemos muchas referencias de Jesús. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro en los símbolos. Es decir, todo apunta a Jesús. El Apocalipsis apunta siempre a Jesús, apunta a la redención de Jesús. Y lo apunta, y es muy interesante cómo lo apunta, reactivando, reinterpretando las instituciones como tal. En el caso de los candelabros, estamos hablando netamente del tabernáculo, de la muerte y del Hades, estamos hablando de un contexto muy griego, que todas las personas iban al Hades, las personas que se habían portado mal en tu vida o algo así, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces tenemos la primera clave, ¿cuál es? Los planos, ¿ok? La segunda clave son las reinterpretaciones simbólicas. Es decir, en las reinterpretaciones simbólicas encontramos la creación de seres híbridos, las causas celestiales y efectos terrenales, y la reinterpretación a antiguas instituciones. La tercera clave que debemos entender para entender el Apocalipsis es la centralidad de Cristo. Vuelvo y repito, usted puede darse la tarea de mencionar qué significa cada símbolo, pero lo más esencial es que todos esos símbolos llevan a Jesús. Y creo que esa es la esperanza para los cristianos del primer siglo. La cuarta clave es las reinterpretaciones a instituciones judías. Entonces, es muy bonito cómo aparece la figura de Israel. Este es, digamos, en la palabra hebrea, en lo que nosotros conocemos como Israel viene de 2 vocablos.
El primer vocablo es yazar, ¿ok? Yazar, es decir, recto, honrado, justo, probo, bueno, sincero, puro de conducta en sus leyes y palabras. No sé si ustedes se acuerdan allá cuando en Génesis, cuando se le cambia el nombre de Jacob a Israel. Es interesante porque Jacob no era nada de, no era ni justo, no era ni bueno, no era ni sincero, no era puro en conducta, pero Dios le puso ese nombre, ¿no? Israel. Entonces es interesante cómo se reinterpreta esta institución de Israel, ya no como un país o una etnia, porque vuelvo y repito, dice, todos los pueblos, naciones adoraban al Cordero, ¿no? Entonces es muy interesante cómo esa reinterpretación de y él, que significa Dios. Es decir, lo que está diciendo en Israel es los justos, los honrados, los sinceros, de pura conducta en sus leyes y palabras de Dios. Israel significa eso, el que es justo delante de Dios, el que es justo, el justo de Dios. En todo caso, el nombre Israel era un epitafio, como Jehová de los ejércitos, a un sobrenombre al Dios él. Es decir, en ese momento, esa como visión que no la vamos a mirar ahorita, pero existía un Dios supremo, el Dios él, ¿no? En un principio no era una ubicación geográfica, sino que era que Israel significaba los justos de Dios. Entonces, lo que hace el Apocalipsis es que ya no existe un Israel físico. Quizás nosotros muchas veces en nuestras iglesias decimos, no, es que Dios va a restaurar a Israel y que cuando restaure a Israel, ahí viene el anticristo y todo lo que ya conocemos. Pero el Apocalipsis no le interesa eso. El Apocalipsis lo que le interesa es que no importa de dónde sea usted, no importa de qué nacionalidad sea, no importa si usted es mestizo, negro, blanco, indígena, no importa eso. Para el Apocalipsis lo más importante es que usted sea justo de Dios. Y eso es algo muy bonito que podamos. Ya no es vamos a restaurar, vamos a orar por la paz de Israel. Debemos orar por la paz de Israel como oramos por la paz de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Perú, de Palestina, de todos debemos orar. Pero ya no es la intención de únicamente por Israel, sino es que el Apocalipsis reinterpreta esa institución de Israel para decir, Israel ya no es una ubicación geográfica o una raza o una etnia, sino es que todos son Israel en la medida que sean justos delante de Dios. En la medida que la justicia únicamente, obviamente, por Jesús, pero delante de Dios, los justos de Dios. Es decir, nosotros somos un Israel porque somos justos de Dios. Y eso es lo que significa o reinterpreta el Apocalipsis con aspecto de Israel. El Apocalipsis hace referencia a ser justos de Dios, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Todo eso interpreta, vuelvo y repito, reinterpreta las instituciones no para seguir igual, sino para decir, esta institución, Israel ya no sirvió, sino que Israel ya no es únicamente los que viven o nacen en Israel, sino todos los que son justos de Dios. Los justos son independientemente de su etnia, de su raza, su condición social, los de recto corazón. ¿Ok? La segunda reinterpretación que hace el Apocalipsis es el tabernáculo. No sé si ustedes saben qué es el tabernáculo, pero el tabernáculo en su momento era una tienda que se movía donde Dios mandaba a su pueblo. Algo que el templo nunca se movió. Por eso muchas veces el templo se vuelve, o bueno, el templo por ser estático, todos vamos al templo, ¿no? Pero el tabernáculo no era todos vamos al templo, sino es que Dios, la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Y el Apocalipsis hace eso. El Apocalipsis reinterpreta esta institución del tabernáculo y dice, bueno, ya no es el templo, sino es que Dios mismo está en medio de su pueblo. Y miren lo que me parece muy interesante cuando leí este texto, lo saqué del libro del tabernáculo al templo de Reutemann. No sé, Reutemann es un curador de los rollos del mal muerto. Pero dice, el Dios de Israel es el que se mueve en la historia en medio de su pueblo y no se deja aprisionar en un lugar determinado. Es un Dios imprevisible y dinámico, no es estático.
El templo, según lo que dice Garza, y lo comparto, lleva el peligro de confirmarlo a un espacio determinado, de quitarle su libertad, de hacer de él un Baal que se queda satisfecho con el culto de sus adoradores sin importar la vida que lleva. En los años 80, 70, los evangélicos criticaron mucho a los católicos, porque los católicos decían, bueno, vayan a la iglesia, no importa cuál es su vida que llevan, pero vayan a la iglesia, comulguen y chao, ¿no? Pero ahora es como que se han cambiado los papeles. Incluso muchos evangélicos dicen, bueno, vengan a la iglesia, en la iglesia es el día del Señor y todo el tema, pero no me importa cómo ustedes lleven su vida, mientras ustedes digan. Y lo que dice Garza es muy interesante porque el templo es confinarlo hace que se confirme a Dios ahí, ¿no? Que se cierre, ¿no? Pero el tabernáculo lo que hace es que Dios se mueve. Y es algo que nosotros debemos tener. Es ese mover de Dios en nuestras iglesias, no como algo estático, sino como algo dinámico, como algo imprescindible. ¿Ok? La importancia de la cultura de la mano derecha y de la frente es muy interesante porque en su momento siempre, y bueno, los reyes, incluso ahorita que hablaba Fernando sobre el tema de la reina Isabel, siempre los reyes cargan el cetro en la mano derecha y la corona en la frente. Entonces, es muy importante que tengamos en claro que la mano derecha y la frente no es que, bueno, vamos a marcar del 666 o vamos a tener un chip, sino es que era algo representativo, era como su ID, su cédula, era la manera de decir, bueno, yo prometo con mi mano derecha que voy a cumplir esto. Entonces, lo que está diciendo en Apocalipsis 13, 16, es que todas las personas que se marcaban o tenían ese sello de la bestia, ese sello de la bestia, no es que vamos a marcarnos, sino es que era una representación, era que estaban de acuerdo al sistema que manejaba el emperador. Estaban de acuerdo que todo el culto fuese al emperador. Y los que no tenían ese sello, los que no estaban inscritos en el libro de la vida, no podían ni vender ni comprar. ¿Por qué? Porque no consideraban que eso era de acuerdo a la palabra. La gran pregunta es, ¿la iglesia está marcada por el 666? Quizás la iglesia o la iglesia latinoamericana o en sus países le ha dado más importancia al sistema, a las doctrinas, al dogma y todo, antes que al ser humano. Entonces, vuelvo y repito, no es coger y marcarnos, sino va más allá. Como decía Carlos de Chile, representa una radiografía del poder que siempre quiere ejercer el ser humano. Ahora la pregunta es, ¿nuestras iglesias han sido marcadas por la marca de la bestia? ¿Hemos sido sellados por esa marca o hemos sido sellados por la marca de Jesús? Es la gran pregunta que debemos tener. La quinta, clave, es decir, tenemos la primera, los planos, la segunda, la reinterpretación, la tercera, ¿cuál es? A ver, anotemos. La centralidad de Cristo. La cuarta, las reinterpretaciones a las instituciones judías. La quinta es la cosmovisión del mundo antiguo. Cuando ustedes ven en el Apocalipsis que se caen las estrellas y todo, es importante que nosotros tengamos claro cómo ellos entendían. Vuelvo y repito, ellos no entendían nuestro mundo. Nuestro mundo tenemos, como nos enseñaron, la Tierra es achatada a los polos y un poco grandecita por los lados, que gira alrededor del Sol y todo eso. Para ese momento, para el siglo I de la era común, esto era la cosmovisión del mundo antiguo. Miren lo que dice Apocalipsis 8. Hay que me lea Apocalipsis 8 del 6 al 3. Listo, Carlos, por favor.
8 del 6 al 13. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las aves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, podemos seguir, pero hasta ahí nomás. Miren cómo el Apocalipsis describe, vuelvo y repito, no es como nosotros tenemos como visión o la astronomía, sería la palabra, astronomía del mundo. Para ese momento el mundo era este, el sol y la luna estaban en lo que se conoce como el firmamento, ¿no? Las aguas encima del firmamento, ¿ok? Y esas son las columnas de las montañas y todo esto, es decir, para esa época la Tierra no giraba alrededor del Sol, sino que el Sol y la Luna estaban estáticos y que aparecían de acuerdo cuando era día, el Sol subía y la Luna bajaba, y cuando era noche, obviamente el Sol bajaba y la Luna subía. Entonces, las estrellas estaban pegadas al firmamento. O sea, las estrellas estaban pegadas. ¿Y qué pasa? Cuando el relator habla que las estrellas se caen y todo, es porque hay un gran terremoto para ese momento. Miren, en las columnas de la Tierra hay un gran terremoto, y en ese terremoto es que caen las estrellas. Y al caer las estrellas sobre las aguas, producen muerte. Entonces, y en ese producir muerte es lo que digamos, el ser humano mueren, o hay gran calamidad y todo. Las montañas se van hacia las aguas y todo. Es decir, lo que en últimas está diciendo el Apocalipsis, está describiendo cómo ellos concebían la tierra, el mundo, el cosmos en su momento. No es como nosotros no es que viene la estrella, baja por la estratosfera, no sé cuánto, y muchas cosas llegan a la Tierra y se extrae. No, sino es que las estrellas, para ellos, las estrellas se las podía tocar si uno llegaba al cielo. ¿Me explico? Por eso hablan de los 3 cielos, ¿no? El tercer cielo es lo que ahorita vemos como el water above the firmament. Esa era la concepción del tercer cielo. ¿Ok? Y si algo pasaba en las columnas de la Tierra, como vimos en el column of the earth, entonces todo pasa, si algo se movía, un terremoto, era todo lo de arriba se caía. Entonces lo que en última está dando es algo fantasioso para contar la violencia y la muerte que existía en ese momento. La resequedad de la tierra. Las aguas, como las aguas estaban amargas. Y podemos mirar aquí, o sea, lo que pasa con el fracking. Muchas veces decimos, no, el progreso, el petróleo, y que nos va a ayudar, y la minería y todo, pero a la larga eso está contaminando nuestras aguas. Lo que el Apocalipsis está contando, de acuerdo a su cosmovisión, está contando lo que sucedía en ese momento. La hambruna que vivían, la resequedad de la tierra que pasaba. Y lo más interesante es que todo se lo toca, o todo esto se lo toca a los más débiles. Los grandes terratenientes, ellos se salvan, o se salvan para el Apocalipsis en cierta medida, o hasta cierto punto, porque en Apocalipsis 18 dice que todos ellos mueren, todos ellos Dios hace justicia. Entonces es muy interesante todo esto. O sea, el Apocalipsis comienza a relatar un contexto de hambruna, de muerte, de violencia, de una cultura que sustenta todo esto. Pero al final, en el capítulo 18, dice que Dios hace justicia sobre ellos,
Y todos esos grandes terratenientes, grandes millonarios, los emperadores caen. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace justicia. Entonces, no lo veamos en Apocalipsis, uy, que se va a caer el cielo, la luna, como ahorita a veces hay lunas de sangre o rojitas, uy, ya se va a acabar el mundo y todo el tema. No, sino es que era su cosmovisión. Así era la representación del mundo. Si se movían las bases, el cielo, el sol y la tierra iba a caer. Pero el mensaje no era de eso, sino el mensaje era describir lo que estaba pasando. O sea, ¿por qué hay hambruna? ¿Por qué hay aguas amargas? Porque las estrellas se cayeron y al caerse se hicieron amargas. ¿Okay? Pero es contar, el Apocalipsis cuenta lo que sucedía en sí. ¿Okay? La sexta clave, ya vamos terminando. Faltan dos claves, una clave esta y otra clave más y terminamos. ¿Qué es los simbolismos, colores y números? Creo que vamos a eso a mirar. Miren, el color blanco significa resurrección, victoria, dignidad, mundo divino. El color negro significa desgracia, miseria. El color rojo significa poder sanguinario, violencia. Miren los caballos blancos, el caballo blanco, el caballo negro, el caballo rojo. El verde significa muerte. El púrpura significa desenfreno y la escarlata significa desenfreno. Estos yo los cogí de un libro que es de Aguirre, que es simbolismo del Apocalipsis. No sé si ustedes lo pueden conseguir en la web, está creo en PDF, o comprarlo, es de la editorial Verbo Divino. Entonces, este texto, este autor nos da como un poco masticado qué significa cada color. Lo mismo que significa cada cifra. Cada cifra tiene un significado. Uno primero es exclusividad, primacía, excelencia. Medio o 3,5 significa un tiempo limitado, un tiempo humano, un tiempo restringido, un tiempo, es decir, un tiempo no perfecto, un tiempo humano, un tiempo imperfecto. ¿Okay? Cuando hablábamos sobre los 3,5 días ya en Apocalipsis 11 de los testigos, no es que son los 3 días exactos, sino es que es un tiempo imperfecto que va a acabar, que comienza pero también acaba. Entonces lo que habla de los 3 años y medio no es que va a ser literalmente 3 años y medio y después 3 años y medio, no, sino es un tiempo imperfecto, un tiempo humano, así, un tiempo cronológico, así como comienza, así termina. Perfección. Habla de una perfección humana, relativa, a veces catastrófica, una cuenta humana. Por eso hablan del 3, 6, 6, 6, es decir, una perfección humana imperfecta, podríamos decirlo, ¿no? Luego el 4 significa universalidad, el conjunto del mundo habitado, es decir, los 4 vientos. Acuérdense que hay 4 vientos en la cosmovisión del mundo, es decir, la idea de las 4 extremidades de la Tierra. ¿Okay? El 6 implica imperfección, por eso hablan de 666, es una imperfección perfecta humana. El 7, en cambio, es la plenitud, es la totalidad. Decía, creo Fernando, la semana pasada, el 6 implicaba una lo que decíamos, falta 5 para el peso, es decir, no llega a ser perfecto. Entonces, cambia el 7, sí llega a ser perfecto. El 12 representa una continuidad, una comunidad. El 12 siempre va a representar, por eso los 144,000, no es que 144,000 van a ser salvos, como creen algunos testigos de Jehová, ¿no? Sino significa es una comunidad, es un número representativo para hablar de una. Puede ser 144, 3 millones, 8,000 millones, lo que sea, pero habla de una comunidad. Y 1000 significa un periodo extenso de larga duración, pero que tiene también un límite, 1000 años. Hasta ahí llega. ¿Okay? Es decir, si bien es un periodo extenso, pero tiene también un término. No comienza, tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Ok? Otros símbolos que podemos ver es los animales majestuosos, leopardo, oso, águila, caballo.
Los animales mitológicos, la bestia, el dragón, son parte de la cosmovisión cultural. Las piedras preciosas representan a la comunidad. Cada piedra tiene un significado especial. ¿Qué significa el oro? ¿Qué significa el jaspe? ¿Qué significa el zafiro? ¿Qué significa la esmeralda? El sol es un astro que no sufre modificación. La luna es un astro que tiene un ciclo, que es variable, es estática. Por eso cuando habla que la mujer estaba vestida de sol y la luna debajo de sus pies. Es decir, del ciclo, la variabilidad de la mujer no va a impermear, ¿no? Y el rollo significa la historia de la humanidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ok? ¿Ninguna? Y finalmente, la séptima clave es que el Apocalipsis hay que leerlo en tiempo presente. El Apocalipsis es un libro de la actualidad, pero es un libro de la actualidad, esto dice Presswood, para los años 90 de nuestra era. Antes de convertirlo en un libro de actualidad para ahora, hay que ver cómo logró responder a los desafíos de su época. Y eso es muy importante y ese es el éxito de esta clase. Es lograr cómo el texto bíblico, antes que sea actual para nosotros, es cómo él logra responder a los desafíos de su época. Es decir, el texto bíblico, el Apocalipsis, debemos leerlo en su momento histórico para entender cómo o qué representa ese texto, pero a la vez, a partir de ese mensaje, cómo puede representar a nuestro contexto. ¿Ok? Y quisiera hacer un ejercicio. Sé que ya estamos, o ya me pasé, pero quisiera hacer solo un ejercicio para ya culminar. Leamos Apocalipsis 6. Y es un ejercicio que podemos ir trabajando. 6, capítulo del 1 al 8. Yo voy a leer. Dice, y vi en el cordero, acuérdense en Arnio, que es un cordero exaltado, abrió uno de los sellos. Acuérdense que sellos es parte del rollo, ¿no? Es decir, el rollo es la historia de la humanidad. Entonces los sellos es un suceso de la humanidad. Y oí uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. Miren qué significa un caballo blanco. Resurrección, victoria, dignidad. Y el que lo montaba tenía un arco. Bueno, aquí no tenemos específica, pero un arco usualmente es de violencia, de guerra, ¿no? Y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, tenemos el primer caballo con su jinete. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, así rojizo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros, y le dio una gran espada. Entonces ya tenemos el rojo, poder sangriento y todo, ¿no? El quinto, el versículo 5. Cuando abrió el tercer el sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Sí? La balanza para medir. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Es muy interesante que las 2 libras, por un denario, es decir, imagínense una papa, 2 libras de papa por, no sé cuánto es el salario mínimo diario, pero aquí en Ecuador son más o menos $30. Entonces, por 2 libras de papa por $30. Pero el aceite en el vino no lo utiliza. Es decir, el aceite del vino era utilizado únicamente para las personas poderosas. Es decir, toquemos lo esencial, porque el trigo y la cebada era lo esencial. Toquemos los huevos, toquemos
el pan, toquemos todo eso, pero no toquemos la Coca-Cola, ni toquemos el tema de la gerencia. Entonces es interesante eso. Y el 7, cuando abrió el sello, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por un nombre Muerte y Hades, y le seguía, y le fue dada una potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Entonces, tenemos los 4 jinetes con sus 4 caballos. Pero más allá, que creo que el negro, el rojo y el amarillo o el verde, lo entendemos como tal, quiero dedicar un poco al caballo blanco. El caballo blanco dice que, bueno, ahí vemos victoria, dignidad, pero haciendo un análisis de la palabra en griego, corona, que aparece aquí, es muy diferente a la que aparece en Apocalipsis 19 cuando habla sobre Jesús, sobre el cordero, el cordero que también está en caballo blanco, pero la corona que aparece aquí es una palabra que una corona, no es una corona majestuosa, sino es una corona como a los nobles les daban en la antigüedad, una corona que un rey le corona. Entonces, es interesante en este pasaje que muchas veces nosotros creemos que, que hay una persona, hay un sistema muy bueno, pero que en realidad ese sistema no es tan bueno, sino que va a hacer guerra y se le da la potestad de vencer, pero que a la larga está un ser superior encima. Entonces, quizás se nos acabó el tiempo, obviamente, pero estas claves, la idea es que ustedes puedan trabajar en sus textos, leer en sus comunidades, que podamos entender cada una de eso y encontrar, digamos, otro tipo de qué significaba, por ejemplo, el arco, qué significa la balanza, qué connotaciones tienen esa cultura. Y entender eso, ya poder comprender en nuestra época qué significa. Y la interpretación es que en la actual época también existe, o por lo menos, por ejemplo, en Ecuador, se ha subido el tema de los combustibles, pero se ha eliminado el impuesto a la gerencia. Es decir, se le sube el medio para que la clase media pueda trabajar, pueda subsistir, pero se elimina el impuesto a las herencias donde nadie, creo que ninguno de nosotros que estamos aquí, tendríamos acceso a recibir quizás $1 millón de herencias, $1 millón de dólares de herencia. Entonces, es interesante cómo entendiendo los símbolos, entendiendo su contexto, también Dios nos está diciendo, miren, se sigue repitiendo esta idea, se sigue repitiendo de que a los ricos y poderosos no se les da, no se les cobra, no tienen muchas cosas. Pero a los pobres, a los menesterosos, sí se los obliga a pagar. Pero Apocalipsis, de todo esto, en el capítulo 18 va a decir, esos ricos y poderosos van a tener la justicia divina y Dios va a restaurarnos, Dios nos va a ayudar y Dios va a crear un cielo nuevo, una tierra nueva para los justos. Y esa es la esperanza que Dios nos está haciendo en el Apocalipsis. A pesar de las dificultades que podamos tener, a pesar de todo que vivamos, hay que resistir, hay que hablar de Dios. Y por último, hay que esperar que Dios va a hacer justicia, que a los más ricos, no por ser ricos sean malos, sino a los que operan con maldad desde el poder, Dios los va a castigar y Dios va a hacer una tierra nueva, un cielo nuevo para los justos. Y ese es el mensaje del Apocalipsis, la esperanza en medio de la noche. Así que, compañeros, compañeras, ha sido un placer poderles compartir este poco conocimiento. En 2 horas no se puede abarcar todo esto. Esto es investigaciones por un grupo que hemos hecho ya desde años y que se sigue trabajando.
En Colombia, la Universidad Bautista tiene muchos materiales sobre esto. Pueden contactarse también con ellos. Y bueno, la idea es que les haya podido aportar a sus vidas, también a su acción interpretativa del texto bíblico, y que esto lo podamos seguir trabajando, cualquier cosa nos escriben por correo, y poder seguir hablando y disertando sobre esto. Muchas bendiciones, gracias y que tengan felices fiestas. Profesor Daniel, reciba nuestro agradecimiento fraterno a nombre de las Sociedades Bíblicas Unidas. Gracias.